Hola, nos preguntan, nos hacen el siguiente, nos mandan el siguiente problema que tiene que ver con los conceptos de calor sensible y calor latente. Recordemos que el calor sensible es el calor debido a los cambios de temperatura de una sustancia y el calor latente es el cambio debido a un cambio de estado, por ejemplo, de sólido, pasar de sólido a líquido, que es o líquido a sólido, que es la fusión, o pasar de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido, que es la ebullición. Bueno, concretamente nos dicen 2 kilogramos de mercurio sólido a temperatura de fusión, que es menos 39 grados centígrados, se introduce en un calorímetro de aluminio de 1.24 kilogramos que contiene 0.80 kilogramos de agua a 12,8 grados centígrados. La temperatura de equilibrio resultante es de 5,06 grados centígrados. Determinar el calor latente de fusión del mercurio. Nos dan adicionalmente los siguientes calores específicos que son importantes, son necesarios para que eso está tabulado, tablas con eso. Nos dan el del agua, el del aluminio y el de el mercurio. Entonces, más o menos consiste en lo siguiente. Un calorímetro es un recipiente aislado. Suponemos que las paredes son de aluminio, está aislado, hay agua y se va, digamos que se va a echar una piedra de mercurio. El mercurio es líquido a temperatura ambiente, pero a menos 32 se va a introducir y midiendo con un termómetro cuánto aumentó. Entonces subimos que la temperatura final de ese sistema fue de 5,06 grados centígrados. ¿Sí? Entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos que la masa del mercurio, Hg, recordemos que el mercurio es Hg en la tabla periódica, es de 2 kilogramos. Y su temperatura inicial, temperatura 1 de él, era de menos 39,0 grados centígrados. La masa del agua, H2O, es de 0.80 kilogramos. Y la temperatura inicial del agua, a la que estaba, temperatura 1, este es del mercurio, este es del agua, es de 12, perdón, no 18, sino 12,8 grados centígrados. También tenemos el aluminio. La masa del aluminio va a ser igual a 1,24 kilogramos y la temperatura inicial del aluminio va a ser igual, también igual a la del agua, 12,8 grados centígrados. Cuando se mete esa piedra que está sólida inicialmente y se va primero a fundir y después va a alcanzar el equilibrio, las tres sustancias alcanzan la temperatura final. La temperatura 2 para todas ellas es de 5,06 grados centígrados, como ya no nos dijeron. O está aquí, la misma de acá. Entonces, ¿cuál es el balance de energía para este caso? Lo siguiente, el calor que va a entregar el mercurio se va a convertir en el calor sensible para el agua, más el calor sensible del aluminio. Este signo menos es para mantener acorde los datos, porque el sistema en general no gana ni pierde energía, es un sistema aislado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el calor del mercurio se va a dividir en dos. Va a ser el calor latente de mercurio, calor latente, más el calor de mercurio sensible, ya vamos a hablar de él, y esto sí queda igual. ¿Sí? Planteemos la ecuación de forma completa. Sabemos que cualquier calor, el calor sensible, es el producto, vamos a llamarle Q solamente, va a ser el producto, el calor sensible va a ser el producto de la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Y el calor sensible, perdón, el calor sensible no, el calor latente, que es el calor debido a los cambios de estado, vamos aquí latente, va a ser igual al producto de la masa por el calor específico, latente específico. Podemos simbolizarlo con la letra lambda o con la letra L, como queramos. ¿Sí? Entonces, si hacemos el balance de la ecuación que escribimos anteriormente, tenemos lo siguiente.
la masa del mercurio por el calor latente, llamémosle L. Yo considero que es más conveniente llamarle L para que no se nos pierda como calor latente. Aquí no es lambda, es más familiar la L. Llamémosle L acá. La masa del mercurio por el calor específico del mercurio latente más el calor sensible del mercurio, que es la masa del mercurio, el calor específico del mercurio, que nos lo dan acá en los datos, por las temperaturas. Temperatura 2, que sería temperatura 2 menos temperatura 1. Después la reemplazamos. Eso sería igual a menos, para un corchete, la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas del agua. Esto más, vamos a esta ecuación un poquito por acá. Esto más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio me va a alcanzar por la diferencia de temperaturas del aluminio. Si reemplazamos, vamos a obtener lo siguiente, o despejamos. Mire que tenemos la masa del aluminio, tenemos el calor específico del aluminio, que en este caso es 140 joules por kilogramo, pero lo podemos usar bueno, esas unidades. Las temperaturas las tenemos, que ya las pusimos en la página anterior. Si despejamos el calor específico del mercurio, parémoslo acá, L, va a ser igual a ¿qué? A toda esta expresión, que sería menos todo este corchete, masa del agua, por el calor específico del agua, por las diferencias de temperatura. Acá hay una cosa interesante, la temperatura 2 del agua es menor que la temperatura 1. La temperatura 2 es de 5,06, la temperatura 1 es de 12, entonces nos va a dar negativo. Entonces, pero lo que está en corchete nos da negativo, pero el signo negativo de acá lo vuelve positivo. Entonces, está bien, está coherente. Aquí sería la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, por las temperaturas que serían idénticas a las del agua, cierro corchete, y esto menos la masa del mercurio por el calor específico del mercurio me va a alcanzar por la diferencia de temperaturas del mercurio, y todo esto dividido sobre la masa del mercurio. Si reemplazamos, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Estos calores específicos están acá, están en joule sobre kilogramo. Tenemos que ponerlo, por ejemplo, para el agua sería 4,186 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Y el del aluminio sería 0.900 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, para que nos dé coherente. Si reemplazamos, no voy a reemplazar acá, hay que tener cuidado, esta T2 ya dijimos es 5,06, acá es 12, mientras que acá la del aluminio es, perdón, la del mercurio es 5,6, pero aquí es menos 39, entonces nos da algo positivo. Al reemplazar todo esto nos da 11,1 kilojoules sobre kilogramo, lo cual es muy bueno, porque averiguando en las tablas que existen ya del mercurio, experimentalmente se encuentra que es de 11,7, o sea que el cálculo que se hizo acá, kilojoules sobre kilogramo, el cálculo que se hizo está muy coherente, está bien hecho. 11,1 kilojoules sobre kilogramos u 11.100 joules sobre kilogramos, las dos son válidas. Este entonces se usa en ejercicio de calorimetría. Hasta pronto.